amigos, un nuevo viernes en Contigo, soy Esteban Vega. Siempre, como yo te digo, para hablar de los temas importantes de nuestro territorio. En Placilla, en Peñuelas, en Curauma, en Casablanca, en Las Dichas, en Lo Vázquez, en Orozco, en todas las zonas donde llegamos a través de Canal 74 en la señal INET. Y siempre con interesantes invitados para hablar de muchos temas. Hemos hablado de seguridad pública, hemos hablado de historia de Placilla, hemos hablado de los rayueleros, hemos hablado de deporte, hemos invitado a los concejales, hemos invitado a consejeros regionales, estuvo con nosotros el alcalde de Valparaíso, en fin, siempre para hablar de los temas importantes. Y hoy día vamos a consagrar este programa a un tema que es uno de los temas más vitales, ¿cierto?, de la vida de todos nosotros, de las personas, ¿cierto? Y que es tan relevante también, especialmente en nuestra zona, en Placilla de Peñuelas, del tema de salud y particularmente de la salud pública. Hoy vamos a hablar del Consejo de Salud de Placilla de Peñuelas, vamos a hablar de la oferta de salud pública en Placilla de Peñuelas y lo mucho que seguramente debemos avanzar en ello, y nos acompaña hoy día nuestra queridísima Ana Silva, presidenta del Consejo de Salud de Placilla de Peñuelas, y también mi amiga Alejandra Jiménez, secretaria del Consejo de Salud de Placilla de Peñuelas. Bienvenidas a Contigo y gracias por la invitación para poder conversar, ¿cierto?, de este tema tan importante para hablar de salud y de este consejo, ¿cierto?, que es un tremendo aporte en una mirada, ¿cierto?, de presente y de futuro respecto de lo que hay que hacer en materia de salud en nuestra... Siempre tengo la tentación de decir en nuestra comuna, pero sí, en nuestro territorio. Ya no estamos acostumbrados en nuestro territorio. Así que bueno, agradecerles que nos acompañen. Antes de empezar, para que no se me olvide, ¿cierto?, lo que usted ve acá es una alcancía, la alcancía de Fundación Las Rosas, porque el próximo 11, 12 y 13 de agosto se va a realizar la colecta nacional de Fundación Las Rosas, la campaña Ponte en sus pantuflas, y que busca recaudar más de 100 millones de pesos a nivel nacional para el financiamiento de los distintos centros, de las distintas casas de acogida de la Fundación Las Rosas en todo el país. Más de 30 casas de acogida que existen desde el año 1967, cuando se crea la Fundación La Rosa, a la fecha, y que atiende más de 2.200 adultos mayores. Uno esperaría, ¿cierto?, que estas instituciones, que estas fundaciones se financiaran sin tener que recurrir a las colectas. Mientras eso no suceda, es importante que usted aporte en la colecta de Fundación La Rosa. Así que no lo olvide, 11, 12 y 13 de agosto, ponte en sus pantuflas, Fundación La Rosa, hagamos nuestros aportes, porque además, si algo tenemos claro, es que todos vamos a llegar, ¿cierto?, a la tercera edad, y yo creo que no hay nada más triste, ¿cierto?, que llegar solo, claro, ¿cierto?, claro. Que no tener ninguna red, sin recursos, y por lo tanto, agradecer y ser solidarios, ¿cierto?, con nuestros abuelitos, que además le han entregado tanto a la construcción de nuestro país, ¿cierto? Bien, pues. Bueno, saludarlos a todos y a los espectadores, y también agradecer la invitación que nos han hecho. Yo creo que hace mucho tiempo que nosotros estamos a lo mejor esperando una oportunidad para dirigirnos a la comunidad, porque primero aclarar una cosa. La salud de los consultorios, la salud de los CEFAM, no es una salud pública, porque dependemos de una corporación, la corporación municipal. Y la corporación municipal es una corporación de derecho privado. Entonces, sí, por lo tanto, no es la salud pública que nosotros queremos, por un lado. Y eso, en mi opinión, digamos, debiera ser una salud... O sea, la municipalidad no debiera estar a cargo, digamos, de la salud de los consultorios. Perfecto. Porque hoy día, claro, hay falencias y hay mucho... Deficiencias generalmente porque no hay no están los recursos necesarios. O sea, dentro de la corporación muchos recursos se reparten para diferentes partes, y la salud, bueno, queda ahí como un tramo más, digamos. Exacto. Cuando aquí debiera ser financiado directamente por el Estado. Absolutamente. Entonces, una de las peleas que nosotros hemos dado en Valparaíso y estamos dando como
consejo de usuarios a nivel regional es porque, incluso a nivel nacional, es por la desmunicipalización de la salud primaria, que en este caso es la de los consultorios. Y hace poco se creó una asociación nacional de usuarios de la salud, el año pasado, que recién cumplió un año y una de las reivindicaciones que tenemos es esa, porque antes fue así, antes la salud primaria dependía directamente del Estado, y desde que se formaron, digamos, desde que esto durante el gobierno del gobierno de la dictadura, esto volvió, o sea, se hizo una reforma y que empezó a depender ahora directamente de los municipios. Exacto. Y sabemos que los municipios no tienen recursos propios, ni siquiera para la educación, menos van a tener para la salud. Absolutamente. Ahí hay un problema con los trabajadores porque resulta que, mira cómo son las cosas, porque en definitiva hay contradicciones grandes. Los trabajadores de la salud primaria no quieren ellos desmunicipalizarse. ¿Y por qué no? Porque ellos tienen mejores garantías dentro de la salud primaria, tienen mejores sueldos, tienen una escala diferencial respecto a los que trabajan con... A los que dependen del servicio de salud. Servicio de salud. Perfecto. Entonces, ellos creen de que al pasar hacia allá, hacia el Estado, van a bajar sus niveles. La idea nuestra como usuarios no es que tengan que bajar los niveles de ellos, al contrario, sino que nivelar para todos iguales. Para todos nivelar los niveles, digamos, para todos los trabajadores de la salud, que también sabemos son importantísimos también dentro de lo que es la trama esta que nosotros vamos a atendernos, porque si ellos están en mala parada, si ellos hacen sus paros, sus huelgas por mejores beneficios, los únicos que perdemos somos nosotros los usuarios. Entonces para nosotros también es importante que ellos estén bien, que trabajen bien, digamos, exacto, cómodos. Eso por un lado. Y bueno, esa es la aclaración que yo quería hacer. Sí, no, pero es muy correcta. Es muy correcta la aclaración que usted hace. Ahora, claro, cuando yo hablo de la salud pública, lo hago en contraposición a la salud privada, ¿cierto? Sí. Porque en definitiva, ¿cierto? Los CEFAM, ¿cierto? Los centros de salud primaria son centros a los cuales acuden todas las personas. Claro. Porque lo que ha ocurrido en este país, desde la dictadura adelante, ¿cierto? Con este modelo donde hay prestadores públicos y hay prestadores privados, es que finalmente los estándares son distintos. Y al final, el Estado se termina haciendo cargo de todo aquello en lo cual el privado no invierte. Puede, claro. Ese es el punto al final. Entonces, claro, el que tiene recursos no acude al sistema público, sino que acude al sector privado porque el estándar es otro. Y finalmente los estándares quizás incluso no son tan distintos. Porque yo he sido usuario del sistema público y me he dado cuenta que en determinados centros de salud los niveles han subido muchísimo y además yo creo que en el mundo de la salud todavía sigue ocurriendo, que ocurría antes en la educación también, que los buenos profesionales siguen desempeñándose en el mundo público. Claro. Y eso es un valor. Sin embargo, acá se ha instalado, desgraciadamente, en los últimos 30 o 40 años, que en este país lo privado es lo bueno y lo público es lo malo. Y eso es algo que tenemos que sacarnos del discurso, porque no es así. No es así. Ahí tenemos la luz, pues en Santiago, el tema de la luz. Y tantos temas más. Y el tema de la luz, y todavía estamos esperando que algunos, ¿cierto? Entre ellos el expresidente Sebastián Piñera se pronuncie respecto de ese tema, ¿cierto? Y que muchos otros que están vinculados a accionistas de Enel digan, ¿cierto?, algo respecto de la vergüenza que significó que más de una semana santiaguinos estuviesen sin electricidad en sus casas, y esa es una empresa privada. Si esa hubiese sido una empresa estatal, ya estarían interpelando al ministro de Energía y cortando cabezas. Exactamente. Pero bueno, en fin, esos son otros temas, hablaremos de ello en otro programa. Pero es importante que la gente sepa, porque la gente no sabe esto, o sea, la gente no sabe de que la salud primaria no es pública en su totalidad, digamos, en su esencia. Entonces, claro, le echan la culpa al gobierno, todo el gobierno que no tiene plata, que no pone plata. Además que la salud pública hoy día hay un per cápita, no sé si ustedes saben, el per cápita, que todo es un tanto por ciento que llega, que son como 3.800 pesos hoy día por cada usuario que está inscrito en el consultorio. Y con eso se tendría que financiar la salud, pero aquí está el problema.
de que eso va a la corporación. O sea, porque nosotros podemos tener 80.000 usuarios aquí, decíamos, tenemos el consultorio. Claro, pero tremendo millones de pesos para nosotros. Claro, pero no, pues eso va a la corporación y en la corporación se reparte. ¿Cachai? Entonces, Así claro, lo justo, porque hay sectores que son más pobres que este, que tienen menos usuarios que este, pero en definitiva tampoco es tan así. O sea, con eso estamos financiando la salud de todo Valparaíso, no solamente la de Placilla. ¿Sabe qué es lo más triste, señora Ana? Que ojalá que con eso se estuviese financiando la salud. Además, pues, claro. Pero cuando uno ve los millones y millones de pesos que se han perdido en la corporación municipal, Claro. parece que con esa plata no se ha financiado No se precisamente va la nada, salud, claro. sino que otras cosas. Pero bueno, en Sí. fin, eso también será parte de otro programa. Ese también es otro. Y vemos hoy día, pucha, la cantidad de plata que se está yendo por las Fuerzas Armadas, las jubilaciones Exacto. de las fuerzas, de algunos sectores de las Fuerzas Armadas, porque tampoco son todos. Exacto. Y estas otras cuestiones de las jubilaciones por invalidez, o sea, son miles de millones de pesos Exacto. que podríamos tener una salud, pero privilegiada, y no la tenemos. Pero para nosotros hay poco. El tema es que, bueno, también dentro de todo lo que tenemos en el consultorio, yo creo que tampoco es tan malo. No sé si tú piensas lo mismo. Hay deficiencias, obviamente, pero yo creo que con los recursos que hay, y con la crisis que hay en Valparaíso y la corporación municipal, podría ser mucho peor. Absolutamente. Pero yo creo que se hacen esfuerzos por mejorar la salud primaria aquí en Placilla, sobre todo. Y bueno, no solamente en Placilla, sino que también en otros sectores. Yo pertenezco a la UNCO, que es la Unión Comunal de Consejos de Salud. Participan todos los consejos de salud de Valparaíso ahí. Y yo creo que se hacen esfuerzos por hacer mejoras. Eso. Alejandra, hablemos Este tema un viene de poco. Maya. Sí. Hablemos un poco, Alejandra, del Consejo de Salud de Placilla de Peñuela. ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo está constituido? ¿Quiénes lo integran? Ustedes son dirigentes, ¿cierto? Y eso es muy notorio y hacen un gran trabajo. ¿Cómo llegan a formar parte del Consejo y cuáles son las materias que revisa o el nivel de injerencia, ¿cierto?, del Consejo de Salud de Placilla de Peñuela en el funcionamiento, en el devenir del servicio de atención primaria en Placilla de Peñuela? Mira, yo personalmente llegué al Consejo Local de Salud a través de mi trabajo, del telecentro. Yo soy operaria del telecentro que está ubicado en Peñuela. Perfecto. Y como si yo en el telecentro hago trabajo social, colaborativo, para la comunidad, porque esa es parte también de mi trabajo como telecentro, y más encima que soy dirigente, entonces llegué a participar en la mesa de trabajo del Consejo Local. Mucho antes también como dirigente me había inscrito como socia del Consejo Local, con las otras directivas que hubieron anteriormente, y empezamos un trabajo en conjunto a ver el tema de diferentes temas que tienen que ver con el CEFAN y los usuarios. El tema de la necesidad, de lo que vemos nosotros como consejo, como usuarias también del CEFAN, y la cabeza del CEFAN, que es la directora, y sus asistentes sociales que trabajan con nosotros, nos consultan o trabajemos en realidad en conjunto para ver las necesidades que tiene el CEFAN ante el usuario, la gente o los ojos de público, Exacto. de que se ven de afuera. Exacto. Y esa es la mayor parte de nuestro trabajo, ver ese tema, la necesidad real que tiene el usuario ante los reclamos, ver el tema de los reclamos. Nosotros siempre hemos visto en las mesas de trabajo del Consejo de Salud el tema de la difusión. Lo importante que tiene que llegar, la necesidad importante que tiene que la información del consultorio, las ofertas que tiene el CEFAN lleguen al usuario. Esa es una falencia súper grande que tiene el CEFAN con los usuarios. Hay muchas ofertas, muchos programas que tiene de salud el CEFAN, pero si nosotras no fuéramos del Consejo de Salud no lo sabríamos. Exacto. Porque mucha gente no lo sabe. Exacto. Usemos las redes sociales, usemos las señales éticas que tiene el consultorio, tienen pantalla, usemos las pantallas, todas esas cosas se ven, los reclamos, como te dije anteriormente, que dice los vecinos nos conocen, ya nos ubican, revisamos el libro de reclamos, sugerencias, los vemos también en la mesa de trabajo.
Todas esas cosas se ven en el Consejo de Salud con la dirección del CEFAM. Es un espacio, en definitiva, el Consejo de Salud de Placilla y Peñuela es un espacio de participación Claro. de la sociedad civil, Sí, ¿cierto? sí. Y de alguna manera, y eso es muy importante. Mira, pero te quiero aclarar Sí. algo. El CEFAM, Ajá. o como todo servicio público, están obligados a hacerlo. Ujú. Sí. Están obligados. Ellos Exacto. los obligan a trabajar con los vecinos Así o con es. las organizaciones. Nosotros no estamos obligados a trabajar. Nosotros Ujú. somos dirigentes y lo hacemos por gusto. Exacto. Pero ese es el tema que nosotros tenemos en este CEFAM. Que muchos CEFAM puede ser que trabajan con las organizaciones sociales, hacen su documento, sus cosas ahí internas, como mesa de trabajo, y ya, ahí está la pega hecha, Su acta. ganarse, y listo. Es por cumplir, en Nosotros definitiva. no, nosotros no, Exacto. nosotros no. Nosotros somos súper territoriales en ese sentido, tomamos nuestro trabajo como corresponde. Con mucha seriedad. Claro, como corresponde, y lo llevamos a ejecución. Gústele a quien lo guste. Exacto. Sí, hemos tenido varias discusiones con las autoridades de salud y con las directivas del CEFAM, que la que está ahora no es la única, han habido anteriormente, han Sí. habido otras. Y hemos tenido Roces. roces con ellos porque nosotros hacemos nuestro trabajo. Exacto. Nosotros somos Representantes de la Claro, nosotros somos representantes de la comunidad. Nosotros nos eligieron, nosotros no estamos aquí por gusto. Exacto. O sea, obviamente trabajamos por gusto, pero a nosotros nos eligieron como directiva nuestros usuarios, los Exacto. usuarios del CEFAM. Exacto. Y nosotros tenemos que ver por ellos, no por una mesa de trabajo, una mesa técnica, que tienen que hacer bien su trabajo porque así se lo pide el MinSal. Así es. ¿Cierto? Nosotros Exactamente. trabajamos como corresponde. Y si no nos gusta algo, lo hacemos ver. Perfecto. Y se tiene que solucionar de alguna manera. Y en ese sentido somos bastante críticos. O sea, Sí, somos bien críticas. No somos, o sea, estamos siempre ahí en la dura, digamos. Ese es ¿no? el rol que En tiene que la- ejercer un consejo, que es un rol de observancia, pero es un rol muy activo, ¿cierto? En revisar lo que falta, lo que hay que mejorar, lo que hay que cambiar, siempre con ánimo constructivo, pero Claro, constructivo y participativo. Absolutamente. Y participativo. Sin lugar a dudas. Sí, el CEFAM puede decir, pucha, los usuarios acá, los usuarios acá, ya, pero ¿cómo mejoramos esto? Hagamos Exacto. esto, hagamos esto otro. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Y en eso somos súper participativas activamente con la directiva. El control social es fundamental en cualquier organización Exacto. y en el mundo público especialmente, ¿cierto? Porque si uno no tiene control social, si no se involucran los usuarios o quienes reciben, ¿cierto?, las prestaciones o los servicios que las instituciones desarrollan, finalmente uno no tiene la capacidad de poder mirar si lo que está haciendo está bien, está mal, qué se puede mejorar, qué se puede ir cambiando, Claro. ¿cierto? Señora Ana, ¿quiénes integran el Consejo de Salud Pública, de Salud, perdón, en Placilla Peñuela? Bueno, ahí estamos, somos, la directiva somos 5, ¿no? Sí, Somos 5. Como corresponde. Y hay como cuántas socias, habrán unas 50 socias más o menos. yo creo que un poquito Socias, más. Claro, sí, un poco más. Sí. El tema es que la gente no es reacia a participar. Exacto. Entonces nos cuesta mucho que la gente se involucre. Aunque está abierta la invitación a que cualquiera puede participar. Ujú. O sea, solo hay que hacerse socio, porque es una formalidad también el tema de hacerse socio. Yo, para Eso. mí, todos los usuarios debieran ser socios por exacto. sí mismos, o sea, Claro. sin Exacto. tener que Sin inscribirse necesidad de en un... inscribirse, Claro. exactamente. Entonces, pero bueno, aquí se dan todas estas cosas que son tan Burocráticas. claro, y de formalidad, que no dependen de nosotros tampoco, porque ya están descritas así, son institucionales, no son, pero así todos nosotros nos pegamos nuestro espacio de anarquía, digamos, si tú quieres decirlo. Por decirlo, nosotros tenemos un taller de manualidades, que final, o sea, cumple como el objetivo de salud mental. O sea, la idea ahí es que las viejitas jóvenes, lo que quieran, los niños también, y hasta hombres han estado allí, vayan a aprender alguna actividad manual. Entonces hacemos telares, hacemos bordado, estamos haciendo crochet, cosas que nos interesan, pero también nos permite a nosotros convivir con ella, socializarnos, enterarnos de sus problemas y de ver cómo ayudamos. Y para ella es súper distendido esto, que lo llevamos ya 4 años.
Entonces ahí no hay regla. Ahí va la que quiera ir, la que esté con ánimo, la que quiera, no tenemos presidenta tampoco, no tenemos nada, o sea, y tenemos, o sea, nos movemos Es un con espacio horizontal. claro, con autogestión también. Perfecto. O sea, nosotros tomamos un tecito, después compartimos los gastos, la plata, toda la plata que ahí corre es la plata del tecito, porque Perfecto. hacemos un fondo común, tomamos té y todo, pero eso nos permite estar también más en contacto con ella y con la gente, o sea, con los problemas reales de la gente, porque Exacto. tú no te imaginas, cuando tú hablas de la Fundación Las Rosas, por ejemplo, pucha, es súper codiciado, porque yo sé de muchos años, bueno, existe esto, y es insuficiente, hoy día es absolutamente insuficiente, Sí. necesitamos tanto espacio. Yo veía en Santiago una experiencia que están en un colegio, por ejemplo, donde van los adultos mayores, y van allá al colegio y aprenden cosas, computación por ejemplo, y van por la mañana y en la tarde están en sus casas. Entonces Así tienen es. una actividad y que les permite socializar, porque yo creo que el problema mayor hoy día, y no solamente el adulto mayor, de todos, es la soledad. Absolutamente. La soledad no tiene que ver con plata, no tiene No, que ver con no. nada, con recursos, con enfermedades, Exacto. con nada, es la soledad que tenemos, porque Exacto. este sistema nos ha ido aislando tanto como personas. Absolutamente. Entonces tú ves que, claro, y lo otro problema también es que hoy día las mujeres maduras, digamos, o de la tercera edad, se tienen que encargar de los nietos. Además. Entonces tienen, además, esa carga que no les corresponde, pero la tienen que hacer, y yo entiendo que lo tienen que hacer, porque Así es. también, pucha, tienen hija, las hijas Ayudan, salen a trabajar ayudan. y todo. Y Es hoy que la día, sociedad ha cambiado. claro, y además hoy día los sueldos son tan miserables que tienen que hacer todo ese famoso sueldo ético que lo conforma toda la familia. El esfuerzo Y tiene que nadie ser tiene que estar familiar. afuera de eso. Entonces, las pobres viejas además hoy día se tienen que quedar con 1, 2, 3 nietos cuidando, ¿cachai? Entonces, es más terrible todavía. la Hay situación. países, especialmente en Europa, porque ha crecido mucho la población adulto mayor en Europa. Y se han desarrollado políticas públicas interesantes. Sí, Por ejemplo, centros de estadía temporal, que no Claro. son centros de estadía permanente, sino No. que son centros por el día, Por el ¿cierto? día. Que no son para pernoctar, pero donde los adultos mayores pueden llegar y desayunar, almorzar, tomar onza, realizar actividades, en fin, y que son centros financiados por el Estado, ¿cierto? Exacto. Otra medida, ¿cierto?, que en algunos países de Europa se ha tomado es el financiamiento, por ejemplo, porque ocurre mucho lo que usted decía, señora Ana, que a mí me pasa con mis hijas, que mi suegra y mi mamá me ayudan muchísimo en el cuidado. Y a veces también, cuando el ingreso de las personas no alcanza, el Estado le paga al adulto persona mayor por para cuidar, cuidar, ¿cierto?, por cumplir ese al rol. niño, exactamente. Claro. Además de Un rol laboral, políticas, claro. exactamente, además de políticas, ¿cierto?, enfocadas en materia previsional que son tan importantes en nuestro país. Entonces, pensando en el futuro, ahí hay 3 elementos que son vitales. Crear centros de estadía temporal para adultos mayores, avanzar en el tema previsional de manera urgente. Las AFP no pueden seguir existiendo. Hay que crear un nuevo sistema previsional en Chile. Y hay que crear reparto. Exacto, y hay que reparto solidario. crear sistemas de reparto o crear más no puede ser que la única alternativa que exista para un trabajador sea la AFP, que uno no tenga posibilidad de elegir Claro. entre otros sistemas. Además, es la futura miseria que nos Exactamente. espera, la futura miseria que nos espera a todos los trabajadores. Absolutamente. Y además avanzar en materias de laborales. Hoy día, un adulto mayor, yo pienso por ejemplo en mi papá tiene 64 años, el próximo año cumple 65, y mi papá es un hombre completo y totalmente activo, que perfectamente puede seguir trabajando, y así como adultos mayores. El otro día estuvimos acá en el programa con don Vladimiro Arauz, que va a ser nombrado próximamente hijo ilustre, ¿cierto?, de Valparaíso, habitante de Placilla hace muchísimos años, Sí. gran dirigente. Muy comprometido. Él tiene, si yo no estoy equivocado, 77 años y está total y absolutamente activo, ¿cierto?, y realizando un enorme trabajo. Él perfectamente podría realizar una tarea que a veces muchos jóvenes no quieren hacer, y muchos trabajadores, ¿cierto?, adultos mayores podrían realizar, Claro. ¿cierto? Así es. Alejandra,
Me ponen aprieto cuando decimos nombre. Ah. Y que me da pregunta. Conversábamos hace un rato acerca, ¿cierto?, del Consejo de Salud y cuál es su rol. Y de las problemáticas que identifica, de cómo contribuye este espacio de participación social a mejorar el trabajo que realiza el CEFAM, ¿cierto?, de Placilla Peñuela. ¿Qué hallazgos han encontrado en el trabajo del Consejo del Consejo de Salud? ¿Qué han podido mirar? ¿Qué consideran ustedes que debe mejorar en el CEFAM de Placilla de Peñuela? Bueno, seguramente hay una larga lista, Sí. pero si es una larga Pero lista, hay prioridades. exacto. ¿Qué Sí. les parece a ustedes que es más prioritario? Por mi parte, lo que he visto, a mí me ha servido mucho participar en la mesa de trabajo del CEFAM. Aparte, como me gusta difundir, y por mi trabajo, la mayor parte de lo que hago durante el día es difundir la necesidad, cualquier oferta de gobierno que haya o de trabajo, lo que a mí me gusta hacer. Y lo que yo he visto en el CEFAM en ese tema es por el tema de la difusión. Como te dije anteriormente, hay muchas ofertas que están llegando del CEFAM hacia el usuario, pero el usuario no lo sabe. Por ese lado yo lo vi por el tema de difusión. Es una gran falencia que tiene el CEFAM en comunicación hacia el usuario, aparte de todas las otras. La Anita te puede dar otras Muy bien. más internas, que esas son las que me De decían. funcionamiento. No son tanto de funcionamiento. Yo creo que ahí tenemos un problema grande que es de infraestructura. Perfecto. O sea, Bueno, aquí, pero claro, nos vamos para ese lado que estuvimos delante hablando del tema de Luca. No, pero igual necesitamos hoy día un CEFAM mucho más grande. Eso Que ya sea acorde tendice, con el tamaño de nuestro territorio, de la ¿cierto? proyección habitacional Así que es. tenemos, y tenemos más todavía. Y que perdona, Anita, es que la gente siempre dice, que el CEFAM acá, faltan recursos y todo. Pero la gente tiene que entender cuántos usuarios están inscritos en el consultorio. Eso es importante. ¿Cierto? Porque se rige el dinero que entra al CEFAM, depende del usuario. El per cápita, el dinero, ¿cierto? Exacto. Y aparte de eso, el CEFAM tiene usuarios flotantes, que hay gente que pasa por trabajo por acá y atienden, aparte del SAP y todo el cuento. Entonces, el consultorio que se hizo para 8.000 personas, que éramos supuestamente los habitantes, 10.000 habitantes que vivíamos antes aquí en Placilla, cuando se creó ese consultorio, se creó para 10.000 habitantes, Exacto. Claro, 10.000, para 10.000. ¿y ahora cuántos claro. somos? Yo creo que por lo menos 70.000. 60.000 Exacto. habitantes, por lo que escuché ayer en una reunión de la farmacia popular a todo esto. Y tenemos Estamos súper contentos. 18.000 y tantos usuarios inscritos en el consultorio. Perfecto. Y También está hacer hecho un para llamado. 10.000 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Está hecho el No, para consultorio 8.000. para 8.000 personas y somos 18.000 inscritos en el consultorio. Entonces, siempre hemos estado al debe, claro. Cuando teníamos el consultorio antiguo, que era una casa, teníamos ya 8.000. Nos construyeron un consultorio para 8.000, pero ahora somos 60.000. Exacto. Y de esos 60.000, 20.000 personas usan el teleconsultorio. Así es. Entonces la necesidad cada vez va siendo más grande. Ahora van a llegar cuántas poblaciones nuevas a Placilla. Exacto. Por lo menos Están 6.000 haciendo poblaciones personas. sociales, hay 2, 3 poblaciones sociales que se van a Francisco I, es gigante. Exacto. Son 3 etapas de 5 o 6 torres cada uno. Van a llegar cualquier cantidad de gente, y gente de los cerros del Paraíso que necesita la salud pública, entre comillas, que tenemos acá en Placilla. Sí. Es que ese es un problema que tenemos en Placilla. Ha habido una explosión demográfica demasiado desordenada. Exacto. Porque si tú ves, hoy día tenemos grandes problemas para los colegios. Los niños no tienen matrícula porque Exacto. no hay colegios. O sea, se construye en forma arbitraria, pero la infraestructura que tiene que acompañar esa construcción no está. Por ejemplo, tenemos nudos viales que son espantosos. Así es. Tacos para salir, para entrar. Exacto. Tenemos el tema de la educación, que no hay colegios públicos. Así También es. construyen colegios privados, no importa, pero necesitamos Y a los colegios públicos. privados que existen le suben, Son caros. la Además, mensualidad. claro, Son pero súper bueno, caros. esas son opciones que la gente siempre va a tener. Pero además está el tema del consultorio,
tenemos además una promesa de un SAR que hizo la presidenta cuando vino acá en su campaña, y eso están los dineros, está todo. O sea, aquí yo creo que han avanzado hasta en los estudios, y el problema es que todavía no se logra avanzar en eso y dar los primeros pasos. Está todo para hacerlo. Señora Ana, y hay otra promesa, y que yo creo que es muy importante su cumplimiento respecto de lo que estábamos conversando a propósito de la infraestructura. Y esa promesa es Placilla Comuna. Placilla Comuna. Yo conozco el CEFAM de Concón, por ejemplo. Conozco el CEFAM de Catemu, que son lugares muy bonitos, ¿cierto? Y que permiten, ¿cierto?, por su tamaño, garantizar la atención, ¿cierto?, de toda la comunidad. Es fundamental, a mi juicio, ¿cierto?, que Placilla se transforme lo más pronto posible en comuna. Porque al final lo que termina ocurriendo, que es como, dado que Placilla Peñuela forma parte de Valparaíso, digamos, compite con otros territorios de Valparaíso que también requieren recursos, ¿cierto? Claro, sí. Si Placilla Peñuela fuese una comuna, la conversación sería en otro plano. Yo he conversado y le he preguntado a los invitados que nos han acompañado, ¿cierto?, si consideran que Placilla Peñuelas está preparado para transformarse en comuna, y yo tengo la impresión que un aspecto donde tenemos que mejorar de manera fundamental, ¿cierto?, en el futuro, y que nos va a ayudar el hecho de que seamos comuna próximamente, es en materia de salud. Sí, pero hay una cosa, no hay una promesa. La presidenta no hizo una promesa de que iba a transformar Placilla en comuna. Ella solo prometió de que se iban a hacer los estudios. Y eso ya están hechos. O sea, ahora algo debe faltar porque no hay respuesta, pero los estudios ya están, bueno, por parte nuestra de la comunidad, que lo que teníamos nosotros que aportar esos estudios ya está, y nosotros sabemos que sí está ya el resultado. En algún momento lo irá a determinar, pero ella no prometió que se iba a convertir en comuna. Ella solo dijo, vamos a hacer los estudios. Los estudios, muy bien. Esa es una buena aclaración, y esperemos que pronto se concrete. Placilla sea comuna. Todos queremos. La necesidad está a la vista. La necesidad está a la vista. Que los recursos de Placilla queden acá. Claro. Así es. Aquí. En nuestra comunidad. Pero con una buena alcaldía también. Por supuesto. No vamos a tener elegido por nosotros parecido mismos. al que teníamos en Valparaíso, ¿no? Absolutamente. Eso es muy importante. Y para que eso ocurra, la participación de los vecinos, involucrarse, ¿cierto?, formar parte de las decisiones, ser opinante, ser activo, ser participativo, involucrarse, claro, es fundamental. Claro. Y por eso entonces aprovechemos, ¿cierto?, las pantallas de Canal 74, de Contigo, para invitar, ¿cierto?, a los vecinos a inscribirse en el consultorio, a integrarse, ¿cierto?, porque además inscribirse al consultorio tiene como resultado aumentar, ¿cierto?, los recursos que el propio consultorio recibe, ¿cierto? Es como la policía. Claro. Queremos más recursos, más carabineros en las calles, más vehículos. Bueno, hagamos denuncia. Exacto. Si no tenemos denuncia, no vamos a tener más carabineros. ¿Cómo se justifica? Nosotros, si queremos mejoras de salud en Placilla, bueno, vayan y inscríbanse, porque hay mucha gente aquí que va a otros CEFAM de otros sectores de Valparaíso. Bueno, vayan a nuestro consultorio, inscríbanse, lleven la documentación que requieren, y ahí vamos a solucionar por lo menos parte. Ya vamos a tener el SAR, Servicio de Alta Resolución, acá en Placilla. Esperemos que llegue luego, que sea de aquí a fin de año, empiecen a construirlo, para tenerlo ya luego el próximo año en funcionamiento. Maravilloso. Pero en eso estamos trabajando activamente con la directiva del Consejo. E inscribirse también en el Consejo de Salud, ¿cierto? Sí, claro, pueden hablar ¿Cómo se conmigo, pueden con la inscribir? Anita, Exacto. conmigo. Yo soy la secretaria, pueden hablar con la Ana. Las redes sociales mías son abiertas, tengo muchos amigos en Placilla. Sí. Tengo mi teléfono publicado por todos lados, así que me pueden llamar para hacer cualquier clase de consulta. No solamente de salud. O reclamo, No solamente de o salud. sugerencia, claro. Claro, no solamente salud, sino que aparte somos dirigentes, así que cualquier tema que necesiten saber o apoyo, necesidad, pueden contar con nosotros. Bien, pues, muy bien. Hemos llegado, se nos pasó volando Y faltaron muchas cosas. Creo que nos van a cortar. Pero siempre las pantallas, ¿cierto?, de Contigo, Canal 74, señor Inet, siempre están a disposición de los vecinos, de las organizaciones, así que tendremos otra oportunidad con seguridad, Ana, Alejandra, de poder conversar, ¿cierto?, sobre estos temas que son tan relevantes, que son tan importantes y donde hay muchísimo por avanzar, ¿cierto? La contingencia y a ti, real. exacto.
Exactamente. A ti agradecerte, ¿cierto?, la sintonía que nos regalas todos los viernes en Canal 74, Señal Inet. Será hasta el próximo viernes, como yo siempre te digo, con un gran invitado para hablar de los temas importantes. Soy Esteban Vega y esto fue Contigo. Chao, chao.